Estamos hoy con José Álvarez. Él es ingeniero en producción agropecuaria, productor agropecuario, es también tuitero, es muy conocido en las redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación y a todos por conectarse. Una pregunta introductoria para que vos nos cuentes y para introducir el tema, ¿cómo es el día a día, cómo es el trabajo de un productor agropecuario? Y te pediría en este resumen, porque viste que muchas veces del otro lado hay gente que a lo mejor hay productores mirando esto y ahora nos vamos a meter un poco más hilando fino, pero a lo mejor hay gente que simplemente consume los medios o estudia economía y demás, y entonces no conoce cómo es el día a día de un productor agropecuario y si querés mezclarlo un poco con el calendario para que ya nos metamos en fechas de calendario de cosecha, de calendario de siembra y demás. Bueno, la actividad justamente se caracteriza, a diferencia de otras, por tener la recolección o el ingreso del producto, la obtención del mismo, en periodos determinados. Es decir, no es continuo, como ocurre, por ejemplo, en industrias o en comercios de otros rubros, ¿no? Lo que sí debe hacerse, y lo hacen, digamos, todos los productores, es justamente vender esos productos durante el año. Sobre todo a medida que se van sucediendo, ya sean, digamos, fiscales, como también los compromisos con los proveedores y los insumos que hay que adquirir para seguir produciendo, ¿cierto? Es decir, también hay que aclarar que lo más grande es la empresa y más diversificada está, sea en una rotación de cultivos más amplia, o sea en zonas distintas donde opere, mayor también es la cantidad de veces que hay ingresos de mercadería por las cosechas, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora mismo de agricultura, ¿no? Con la ganadería, bueno, también es otro tanto, pero, digamos, reduciendo la conversación de la agricultura es así. Es decir, vos podés tener 5 cultivos, por ejemplo, o 4, y tener, a su vez, tantas cosechas en el año, y también hacerlo en distintas zonas, producir en distintas zonas, con lo cual también se corren las fechas, y después también recurrir a distintas fechas de siembra, que también generan distintas fechas de cosecha, y también sembrar híbridos o variedades de distinto largo, con lo cual también ocurre, digamos, la cosecha en distintos momentos. Así todo, hay dos grandes momentos de recolección, que es el verano en el caso de la fina y el otoño en el caso de la gruesa, ¿no es cierto? Y bueno, la siembra, por supuesto, de la fina es en invierno y de la gruesa es en primavera, en general, si bien el país obviamente es muy grande y también tiene variaciones por eso, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que gastos hay todo el año y obviamente la presión fiscal al ser tan alta hace que el ahorro sea poco y justamente las empresas decidan vender por vender, en el sentido de vender no para adquirir insumos o pagar servicios o hacer frente a los compromisos fiscales, en un momento en el cual puede ahorrar. Bueno, lo cierto es que desde hace mucho que no se puede ahorrar, se ahorra bastante poco frente a, digamos, a la productividad que hay y sobre todo frente a los precios de los commodities que hay desde hace un año y medio, ¿no es cierto? Eso, bueno, en otros países, yo ahora estoy en Estados Unidos, ¿no es cierto? La verdad que los números son totalmente distintos, después si querés lo hablamos, ¿no? Pero es notable. Y te voy a preguntar eso porque hay preguntas de la gente de ese tema. Y mira, para introducir acá, porque una de las cosas que me gustaría lograr en este vivo, yo sé que vos sos muy claro a la hora de comunicar, entonces me gustaría que vayamos desmitificando algunas cosas que, ya sea que las dice el gobierno o que a veces las piensa la opinión pública, la podemos pensar, incluso yo que desconozco mucho del tema, a lo mejor corregime si en alguna pregunta te digo algo que no es así. Pero te iba a decir esto, cuando vos hablas de periodos, entonces, de cosecha, ¿es por eso que se dice cuando, por ejemplo, se habla de acaparadores, de que no quieren vender la cosecha? Entonces, el objetivo ahí, más allá de que se dice desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Y se lo trata de criticar, pero ahora vos si querés explicarnos eso, y yo te pregunto, ¿el objetivo es un poco cubrirse hasta esperar el próximo periodo de donde uno va a poder cosechar, ¿no? Bueno, claro, digamos, lo que más exacerba ese cuidado es justamente el contexto inflacionario que tiene la Argentina casi ininterrumpidamente desde hace décadas, ¿no es cierto? Salvo por una década, digamos, en los 90 que hubo cierta tranquilidad, después lo caracteriza
a la Argentina es justamente vivir con inflación. Entonces, si vos tenés el 90% de los insumos involucrados, insumos y servicios me refiero, ¿no? Que cotizan en dólares, bueno, lo cierto es que a medida que va corriéndose el calendario, su precio se corrige en pesos, con lo cual no tiene ningún sentido liquidar toda la cosecha en el momento justamente de la misma y después quedarse en pesos. Porque la verdad que lo único que vas a lograr con eso es perder capacidad de compra y perder a su vez también potencialidad para el uso más intensivo de insumos. Es decir, la gente guarda dinero en mercadería de la misma manera que la gente guarda dinero en dólares para lo que no va a utilizar en la inmediatez, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya no es una cuestión del productor, sino que en la Argentina, lamentablemente, de hace décadas no tiene moneda, ¿no es cierto? Entonces, al no tener moneda, se busca, así como las industrias también guardan parte de su patrimonio en insumos y en productos finales, bueno, el campo tiene que ser igual. Pero bueno, Claro. vuelta, el 90% de los insumos involucrados en la producción cotizan en dólares a valor internacional y a un precio que surge de la puja que hacen todos los países competidores de la Argentina. Cuando suben los fertilizantes, como pasó este año, y digamos suben a valores históricamente muy altos, bueno, todos los países que reciben el precio pleno mantienen aproximadamente la misma relación entre insumo y producto, es decir, se duplica, por ejemplo, el valor del maíz, de la soja, del trigo, de lo que fuera, y se puede duplicar el valor de los fertilizantes y ellos siguen comprando la misma cantidad. Argentina, por empezar, no puede hacer eso, y segundo, a su vez tiene además el componente inflacionario metido ahí adentro, con lo cual es suicidar a la empresa, obligar a alguien a vender en un momento tan alejado de la compra de insumos de la campaña siguiente y quedarse en pesos. Ahora, comprar dólares, por supuesto, se puede hacer, pero bueno, la brecha hace que, además de todo, ¿no es cierto?, se compre bastante poco, ¿no es cierto?, con lo cual a lo que yo me refería es cuando digo de vender por vender, que sería vender en realidad para ahorrar, que es lo más normal del mundo, la verdad que lo único que digamos que puede decidir a la gente vender en un momento por sobre otro es justamente cuando no hay una brecha menor. Además nos acostumbramos, digamos, hace un par de años a tener brechas de hasta el 100%, ¿no es cierto?, entre el dólar oficial y el otro. Bueno, eso implica perder la mitad de los ahorros, ¿no es cierto? Pero José, te iba a consultar, porque claro, entiendo yo que el problema más grande al que se enfrentan los productores es precisamente la brecha que tienen entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio al que ustedes los obligan a liquidar y el tipo de cambio real del mercado, llamémosle paralelo, blue, lo que sea, pero que es en definitiva lo que el mercado entiende que vale $1. Entonces, una de las preguntas que te iba a hacer con respecto a esto es, por empezar a ver de las nuevas medidas que tomó el gobierno, no quiero ir todavía ya al nuevo dólar soja, te quiero preguntar por el dólar soja anterior, que había un 30% de una manera, un 70% de otra, que parecía ser un problema incluso para comprenderlo muchos de los productores que no tienen por qué estar en tema de cómo funciona el mercado financiero a lo mejor. Entonces, preguntarte eso, ¿por qué crees que esa medida fracasó? Además de que continúa siendo un dólar ficticio, ¿no? Eso, desde ya que los que estamos a favor del libre mercado lo comprendemos, pero más allá de eso, ¿por qué crees que esa medida fracasó? ¿Fue muy compleja para entender para los productores o fue otro el argumento por el cual terminan lanzando ahora, hace pocos días, una reversión de ese instrumento? No, eso fracasó y creo que no conozco a nadie que haya, digamos, llegado a hacer alguna operación con ese, digamos, complejo esquema, ¿no? Lo cierto es que seguía, digamos, teniendo una brecha muy grande. Yo creo que, en realidad, como te dije, una vez cubierto todos los compromisos que hay, y una vez cubierto también la parte impositiva, lo poco que queda, que es para ahorro, eso la gente va a tratar de convertirlo en una moneda, digamos, que no se deprecie al 100%, es decir, que no pierda la mitad del valor todos los años, o que tenga 100% de inflación, que es lo mismo, y justamente eso se va a dar cuando se restituya por lo menos la unificación de tipo de cambio, o aunque sea una brecha mucho menor. No tiene ningún sentido. No,
Vos entonces creés que eso fracasó no por la complejidad en sí misma, que también la podemos discutir, sino porque la brecha se seguía manteniendo muy grande. Y aparte porque hay poco cereal por vender, digamos, la presión fiscal es tan alta. La presión fiscal es tan alta que, de hecho, tuviste el vencimiento de ganancias en junio, julio, y ya tuviste anticipos, y la verdad es que mucha gente vendió solamente para cumplir con eso, ¿no es cierto? Lo normal sería que quedase muchísimo más dinero y con eso se pudiera ahorrar y a su vez elegir los momentos de mayor precio. La Argentina se pierde gran parte de los momentos de mayor precio internacional justamente esperando que la brecha se acorte. Y eso lo pierde el productor y lo pierde el país y lo pierde el fisco también, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces vemos pasar precios buenos, pasó en el 2008 también, ¿no es cierto? Porque la gente no quería entregar el fruto de su esfuerzo a un valor, digamos, que no es el real, ¿no es cierto? Si bien ya cumplimos 20 años de impuestos, digamos, a las exportaciones y otros años más de ellos también con brecha cambiaria y con cepo, por supuesto, con lo cual, bueno, obviamente todo eso repercute en el ahorro y después en la inversión, ¿no? Pero bueno, la Argentina, digamos, de los últimos tiempos es así, ¿no? Ha tenido matices, pero lo cierto es que el Estado se ha ocupado de apropiarse de gran parte del capital de trabajo, me refiero, y bueno, entre otras cosas, por eso es que tampoco aumenta la producción, ¿no? Aún así todo, Claro. fíjate que el sector, siendo lo productivo que es y siendo lo competitivo que es a nivel mundial, termina importando el 93% o implicando el 93% de la balanza comercial. Así que, así todo me refiero con la mitad de la producción que debería haber, porque de hecho yo lo he repetido varias veces, la Argentina produce la mitad de lo que podría producir, y a su vez encima lo malvende, y de hecho no tiene tampoco recursos como para reinvertir, hace que así todo sea por lejos el sector más importante de la economía, ¿no es cierto? Otra cosa también hay que aclarar, ¿no? En otros países vos no tributás ganancias sobre stock. En la Argentina se tributa ganancias sobre el stock, es decir, al 31 de diciembre o cuando sea el corte elegido por la empresa agropecuaria, la mayoría lo tiene el 31 de diciembre. Si vos no liquidaste lo que tenés existencia, obviamente tenés que declararlo y tenés que igualmente pagar ganancias por el stock. Eso es otra cosa que además también obliga a liquidar, ¿no es cierto? Porque estás pagando por algo que nunca vendiste, nunca cobraste, y sin embargo te obligan a tributarlo, ¿no? Vamos a decir, si no liquidaste, te liquidan. Podemos dejar ahí la... Al final es eso. Después, si querés, comparamos lo que debería ser la renta hoy de una unidad productiva a nivel internacional y que, bueno, eso después obviamente repercute en la cantidad de exportaciones que hay, ¿no? Claro. Ahora, pasando a este nuevo dólar soja, que también parece, las leo las noticias y digo, se burlan de la gente, se burlan del laburante, se burlan, en este caso del productor, pero nos toman el pelo todos los días, lamentablemente. Pero bueno, analicémoslo porque es una nueva medida y va a tener consecuencias. Entonces, por empezar, y después nos vamos a meter a hilar un poquito más fino todavía, pero decime vos a simple vista, ¿qué te produce, qué sensación te produce esto? ¿Qué también olfateás que puede llegar a suceder con este nuevo dólar soja? Que recordemos a los que están mirando, y corregime vos si no, es de 200 pesos, digamos, les van a permitir liquidar a 200 pesos sería. Sí, pongámoslo todo, digo, en pesos, pesos por tonelada, que sería lo más lógico para no enmarañar tanto, que en realidad es lo que buscan ellos, ¿cierto? Hoy a la mañana temprano, los primeros ofrecimientos hablaban de 72 mil pesos por tonelada de soja, que eso obviamente es lo que ofrece el exportador y surge de los cálculos que ellos hacen de lo que pueden llegar a cobrar y trasladar al productor, ¿no es cierto? Porque tampoco eso digamos, se dice siempre, ¿no? El productor no tiene acceso a la exportación porque estamos hablando de que es una actividad de pocas empresas, porque justamente así lo requiere, ¿no es cierto? Se requiere un crédito muy grande y son operaciones muy grandes, con lo cual no hay productores que exporten individualmente, ¿no? Hoy se estaba ofreciendo 70.000 a la mañana, 72.500, bajó de vuelta a 70.
Lo cierto es que si vos tomás el valor de Chicago de hoy, que de hecho es el que rige el comercio mundial de la soja, del maíz y de otros cereales también, hoy está, creo, bueno, en realidad el viernes, porque hoy es feriado acá, estaba a $558, que en realidad si tomás 280 pesos por dólar, que es el valor del dólar MEP, que en realidad es el dólar que se puede comprar, porque yo la verdad que yo no creo que haya que hablar de Blue ni paralelo ni nada, hay que hablar del dólar MEP, que es en realidad con el cual se ahorra legalmente, ¿no es cierto? Eso implica alrededor de 157.000 pesos, me parece, o 156.000 y pico, ¿no? Bueno, de vuelta, con el nuevo dólar se está cobrando menos de la mitad de lo que vale en realidad la mercadería. Ahora, obviamente que eso es confuso y es confuso a propósito, porque los insumos, salvo los que se han corregido per se, ¿no es cierto?, en su valor en dólares, en realidad se pagan al valor oficial. Entonces, es engañoso y parece como una prebenda de un sector que en realidad nunca la pidió, ¿no es cierto? Pero, como dije hoy, ¿no? En vez de recibir 100 latigazos, estará recibiendo 70, pero el problema sigue estando, ¿no es cierto? El valor, digamos, real y multiplicado por el dólar que se puede comprar legalmente, es menos de la mitad con este dólar nuevo. Antes era obviamente todavía inferior, ¿no es cierto? Y estamos hablando solamente de un cereal, perdón, de una oleaginosa, o sea, de un grano, y por un periodo de 3 semanas y media, que es lo que queda de septiembre, ¿no? Y de hecho, no sé, hay algunas condiciones más para acceder al mismo, porque de hecho creo que alguien había mencionado que implicaba renunciar a futuros reclamos judiciales, ¿no es cierto?, acerca del manejo de exportación, pero no sé cuántas operaciones se habrán anotado hoy, probablemente se hayan anotado algunas cuantas, sobre todo para hacerlo en canje por insumos que están, digamos, cada vez que haya, digamos, una multiplicidad de tipo cambios, porque alguien se queda con una parte que no le pertenece, ¿no es cierto? Sea un eslabón de la cadena, como por ejemplo lo es la agroindustria me refiero, durante años ha sido cómplice del Estado, ¿no es cierto?, en ese sentido, y obviamente ahora está apurada para que también los productores liquiden, pero siempre que hay diversos tipos de cambios es porque alguien se está quedando con algo que no corresponde. Cuando todo es libre y cada uno recibe lo que corresponde, el tipo de cambio es único. Eso hay que aclararlo, ¿no es cierto? Estaba pensando mientras hablabas, porque también busqué acá unos datos antes de iniciar la charla. Yo vi, y esto lo busqué en el Mercado Término de Rosario, vi que el precio de la soja estaba a 380, más o menos la semana pasada, $380, y hoy abrió 355. ¿Por qué baja ese precio? Entonces, yo también entiendo, es un cálculo muy simple de hacer, igualmente, que también por eso recibe menos el productor, por más que el dólar que le permitan haya aumentado, porque vos antes hacías, acá tengo la cuenta, 380 por 140, que era el dólar, te daba 53.000 pesos más o menos, y ahora es 355, o sea, baja el precio de la soja por 200, está bien, te da más, te da 71.000 pesos, frente a los 53.000 te da más, pero bueno, más todo lo que vos explicabas después, que sigue siendo la mitad de lo que en realidad deberías recibir. Pero ¿por qué baja el precio? ¿Por qué crees que bajó el precio del jueves a hoy? Es una cobertura de los exportadores, porque de hecho probablemente no le quieran al gobierno del todo la medida, porque de hecho hoy no hubo mercados y Chicago, digamos, acá en Estados Unidos es feriado, es el día del trabajo, ¿no es cierto? Con lo cual, mercado de Chicago no hubo, y ese digamos, escalón por debajo además es grande, ¿no es cierto? Solamente es la cobertura que hacen los exportadores hasta que tengan alguna certeza de que realmente las medidas del gobierno vayan a ser las reales, ¿no? Y aparte porque pueden, digamos. Eso yo la otra vez lo dije también. Acordate que hace poco el gobierno se reunió con la Cámara de Aceiteros por un lado y con los exportadores también, y sobre todo a los que exportan trigo, bueno, que en realidad son los mismos, ¿no? Les pidió adelanto de retenciones de la campaña 2023, ¿no es cierto? Es decir, trigo eso fue en junio, trigo que recién estaba empezando a sembrarse o que todavía no se había sembrado, y eso obviamente no lo hacen por beneficencia. Son las mismas 10 empresas que están en todo el mundo
y que en todo el mundo no le piden ningún favor, y que cuando acceden a ese favor, porque además no les queda otra, ¿no es cierto?, no las estoy culpando, obviamente se lo van a cobrar de alguna manera, y eso es cartelizándose. Me refiero, en general, los gobiernos evitan que haya cartelización, acá la provocan pidiéndole un favor y después dejándolos cazar en el zoológico. Y los dejan cazar en el zoológico en el sentido que el mercado se arma por la puja también entre los que van a exportar. Y si vos otorgás permiso de exportación cuando en realidad los permisos deberían ser libres, salvo que existiera, digamos, un problema serio de abastecimiento, lo cierto es que cuando vos das permiso de exportación, empiezan a comprar de a turnos, porque no tienen permiso, y obviamente no hay puja y el precio cae. Con lo cual, digamos, es parte, digamos, de las injusticias que vemos a diario, ¿no? Por eso es que hoy bajo $25, porque, bueno, se ponen de acuerdo y pagan $25 menos. No porque venga ninguna señal del mercado internacional que se forma justamente en Chicago y hoy es feriado, ¿no? Yo creo que hay que hacer más patria y no sembrarla, y de hecho lo vengo haciendo hace varios. Por eso escribí que la verdad que yo decía que se quedan con la mitad, pero no opino porque igualmente no siembro soja, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo creo que la verdad que es hacerles el juego. Yo entiendo que en muchos casos la rotación obliga, y hay zonas que a su vez que no tienen mucho reemplazo del cultivo y tienen que caer en el cultivo, y de hecho es perfectamente lógico, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es el que peor tratamiento tiene, y tiene el peor tratamiento, entre otras cosas, porque es un cultivo más rústico, ¿no es cierto? En ese sentido, demanda menos insumos, tiene un costo de producción menor, pero obviamente eso lo hace comiéndose el capital, porque el umbral de respuesta es mucho más bajo. Entonces, durante un tiempo podés, digamos, seguir haciendo agricultura, sembrando cultivos más rústicos, con menor demanda de nutrición, pero te estás comiendo el mayor capital, que justamente es la nutrición de las plantas del suelo, ¿no? Esto de los cambios que van haciendo en el dólar soja, digámoslo simple, porque el gobierno también le va cambiando los términos en realidad, a lo que les permiten liquidar, digamos, el monto el que le permite liquidar al productor. Esto es a quien más afecta al pequeño productor. Yo lo pensé en términos, esta pregunta para hacértela, de decir, bueno, quizá el pequeño productor necesita liquidar lo que tiene porque necesita ese dinero y no tiene, digamos, la posibilidad de mantenerlo resguardado por un tiempo y liquidarlo más adelante. ¿Es así? ¿Está bien este razonamiento? Es exactamente así, y es contrario a todo lo que ellos proclaman, porque de hecho lo que hacen es justamente concentrar más la producción y a su vez también concentrar más la tierra, porque justamente sobreviven las empresas que mayor escala tienen y las cuales además su rentabilidad representa un porcentaje mayor del costo de vida. Es decir, para el que produce poco y la verdad que no tiene capacidad para especular, digamos, bien dicho, ¿no? Que es justamente buscar el momento en que hay mayor demanda y mayor precio, y con eso vender mejor el fruto de todo el año, hace que justamente las empresas grandes sean las que puedan a veces subsistir y no los chicos, ¿no? Y de hecho, la Argentina perdió, digamos, políticas contra el agro hubo siempre, no voy a decir sin propuestas para promocionarlo, porque de hecho no hubo nunca, pero digamos, contra el agro hubo siempre, y sobre todo la década del 80 fue nefasta, ¿no es cierto? La gente se olvida. Yo era chico, pero digamos, me acuerdo todavía de eso, y fue nefasta. Hubo, digamos, un periodo de libertad económica en los 90, que obviamente eso no implica, digamos, los actos de corrupción que hubo, porque van por dos caminos distintos, ¿no? Pero libertad económica hubo, y aumento de la producción hubo, y crecimiento y reinversión hubo, ¿no es cierto? Y después del 2012 en adelante, con la excusa, digamos, de la especificación asimétrica, sobrevino otro periodo que lo seguimos viviendo, de 20 años de injusticias y de saqueo al sector, ¿no es cierto? Paralelamente a eso, en el mismo tiempo, Brasil más que duplicó la producción, y Argentina quedó, digamos, estancada, justamente porque de todo lo que produce, muy poco queda justamente para ahorro, y de eso, obviamente, una parte va a reinversión,
Argentina es infinitamente menor de lo que debería ser, y sobre todo en contextos mundiales como estos, ¿no? Le regalamos mercado a Brasil, digo. El mercado, digamos, de granos es casi infinito. Es casi infinito, digo. Todo lo que vos produzcas lo vas a vender sí o sí, lo venderás a menor precio. Pero el mercado de granos es infinito, y de hecho la gente no toma real conciencia de que, por ejemplo, el maíz es el principal alimento de la humanidad. No parece. El porcentaje de participación en estos periodos que vos hablabas, ¿aumentó el de Brasil, no, en relación a Argentina o no? La producción, más que duplicarse, ¿no? La Argentina está bastante estancada, y de hecho los países desarrollados siguen aumentando. Estados Unidos, salvo que fue un año realmente seco en algunas zonas, y además de más calor durante el verano, todos los años viene batiendo récords de producción. La superficie permanece casi idéntica, ¿no? Pero los rendimientos aumentan todos los años. Digo, va a ser uno de los pocos años que retroceda. El último fue en el 2012, justamente hace 10 años. Pero todos los países siguen creciendo porque aumenta la productividad, aumenta la eficiencia en el uso de los recursos, y también aumenta la intensidad de uso de insumos. Y la Argentina, ninguna de esas cosas ocurre, ¿no es cierto? Y está resignando, y yo siempre me ocupo de reiterarlo. Argentina está resignando probablemente 50.000 millones de dólares de ingresos por año, todos los años. Es decir, con eso alcanzaría para pagar la deuda, para darle trabajo productivo en serio a un montón de gente, dependiendo obviamente del grado de involucramiento que la persona, digamos, esté dispuesta a tener, ¿no? Pero me refiero desde el que brinda un servicio hasta el que, digamos, decide dedicarse a producir commodities. Todo el mundo gana, ¿no es cierto? Y la Argentina está resignando ese ingreso, ¿no es cierto? A valores de hoy está resignando más o menos eso, entre 50 y 55 mil millones de dólares por año, y eso generalmente va todo a reinversión, que es lo lógico, ¿no es cierto? No es un sector si bien obviamente la gente protege el capital, ¿no? Pero no es un sector que vaya, digamos, a ahorrar e invertirlo, digamos, en cosas no tangibles, ¿no? Que por supuesto tienen toda la validez. Me refiero, generalmente va a reinversión, va a aumento de producción, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos, no digo que todos los años han sido así, pero saca la cuenta de los últimos 20 años, la cantidad de dinero que se dejó de producir, y obviamente de reinvertir y de crear trabajo, ¿no? Es terrible, las oportunidades perdidas en ese sentido. Y además, estimo también, estarás contemplando ahí el periodo de precios de commodity favorable, de término de intercambio favorable hacia la Argentina, que fue realmente una oportunidad perdida ahí. Fueron sí, dos, perdón. No, que fueron dos, justamente el que arrancó en 2008 y terminó, bueno, de manera intermitente en el 2012. En realidad no duró 4 años, sino que fue un año y medio, después de mayor calma, y después otro año y medio, y el año y medio que lleva ahora. Ahora, eso, bueno, Claro. vos lo vas a entender mejor que yo, porque te dedicas a eso, pero los precios de los commodities en realidad reaccionan a la expectativa de inflación. Y de hecho, y pasa siempre, ¿no es cierto? Y de hecho, la expectativa de inflación surge de la información que provee la misma Fed del dinero que se está emitiendo. Es decir, hay información de dinero, hay mayor expectativa de inflación. Lo primero que termina repercutiendo en eso son los precios de las cosas que realmente son útiles en serio y son imprescindibles: alimentos y energía, ¿no es cierto? Después de eso, corrido en el tiempo, se aprecian también los bienes de capital que están involucrados en la producción de esos dos bienes, o de esos dos grandes tipos de bienes, y son la tierra y, bueno, obviamente la maquinaria, y también lo mismo pasa con la tierra, ¿cierto? Pero esos periodos que se dan cada 10 años, o incluso a veces cada más años, o digamos cada 15, Argentina, digamos, es especialista en perderlos todos, ¿no? Porque Sí, y te diría, una variable a imputar en el modelo, esto obviamente el chiste, pero mitad en chiste, mitad en serio, es que la soja es peronista. De pronto espera a ver quién gana las elecciones. pasa que la soja sigue estando. El problema es que el 80% del tiempo gobiernan peronistas, entonces es fácil que... Claro. Entonces no hay mucha escapatoria. En definitiva, tampoco cae en un plato volador la dirigencia. La dirigencia sale de la gente,
Y la gente ha demostrado en varias ocasiones que la verdad es que poco le importa la moral y poco le importa, digamos, cumpla la ley. Ahora me refiero a la hora de sí. a quiénes nos van a gobernar a todos, ¿no? Digamos, ahora con esta nueva medida, está bien, uno puede liquidar durante el mes de septiembre. Ahora, una vez que tenés todos esos pesos, te pregunto por un lado lo que te dice él, que se sabe si se va a poder operar con eso, si es que se sabe algo, y además, ¿a dónde crees vos que va el productor con esos pesos? ¿Va a insumos? ¿Va a algún tipo de inversión? ¿A dónde va? Con lo primero, te tengo que ser sincero, no he podido leer toda la letra chica, pero lo que sí leí es que había un pedido de renunciamiento de posibles reclamos futuros en cuanto, que te lo dije hace un ratito, ¿no es cierto?, en cuanto al tratamiento a los derechos de exportación, con lo cual, no sé, pero es probable que después no puedas acceder a créditos o a algún tipo de dólar, digamos, de los tantos que hay, y tenga que ser todo comprado al MEP. Digamos, con eso, la verdad que no creo que cambie mucho, digamos. Yo, hoy en día, el único tipo, digamos, de valor que va a haber para vender la oleaginosa es ese, con lo cual, por eso dije yo, para simplificarlo, la soja vale hoy lo que dice el exportador que vale, y que justamente son esos 72.500 pesos, independientemente de lo que diga el gobierno, porque de hecho los están pagando, pero como bien dijiste vos, quitaron primero $25 del valor de la cotización en un feriado del mercado de Chicago, con lo cual en realidad tampoco están pagando el total de la diferencia que se iba a anunciar, ¿no es cierto? Después, lo que se pueda liquidar de más en este periodo, digamos, de 25 días, seguramente va a ir mayormente a insumos, y a insumos, digamos, obviamente que cotizan en dólares, ¿no? Y algo ahorro, porque de hecho la brecha para la venta de soja va a estar, bueno, no sé cómo cerró hoy el MEP, ¿no es cierto?, pero había bajado algo, pero bueno, está en una brecha que era del 100% y va a quedar alrededor del 40%. Bueno, seguramente alguien va a aprovechar para ahorrar también, ¿no? 2.74, estaba chequeando, cerró el MEP hoy. 32% de brecha, digamos, ¿no? La verdad que después de haber tenido más de 100 durante gran parte del año, y pero 100, digamos, yo, bueno, en ese caso, mucha gente seguramente lo va a hacer, ¿no? Bien, y mira, ahora sí, yendo a este otro tema que vos sugerías ahí, deslizabas, te quería preguntar, porque digo, quizá a lo mejor la pregunta es más sencilla si uno pregunta en términos desde que la Argentina es país, desde que el país existe como tal, cuál fue uno de los gobiernos que más los benefició, cuál fue el periodo. A lo mejor eso, simplemente con estudiar la historia, todos más o menos podemos imaginar tu respuesta. De todos modos, igual si querés lo podés decir. Pero yo te iba a preguntar algo que a lo mejor sea un poco más difícil, que es, desde que vos recuerdes, desde que vos tengas memoria, ¿cuál fue el gobierno que más benefició al productor o a la exportación también? ¿Y cuál fue el que más los perjudicó? Bueno, sí, más o menos lo que hemos hablado hace un ratito. Yo nací en el 73, digamos, tengo memoria digamos, de cosas de la producción, digamos, de los 6, 7 años, ¿no? Como yo te decía, el gobierno de Alfonsín fue, a pesar de que no, digamos, de que no fue un gobierno corrupto, digamos, por lo menos en los papeles, ¿no? Fue de terror, ¿no? Fue de terror porque justamente en ese mismo periodo el mundo iba por otro lado. Obviamente había mucha menor cantidad de información que ahora, y mucha gente normalizaba, y de hecho hoy pasa algo, después lo vamos a hablar si querés. Hoy pasa algo, que la gente saca cálculos en base al retorno, sobre todo los productores que alquilan, ¿no es cierto? Y dice, bueno, el retorno me da bien. Bueno, el retorno te da bien porque estás haciéndolo sobre una base miserable digamos, que nada tiene que ver con el valor internacional. Entonces, pagás muy poco por el arrendamiento, pagás poco por algunos insumos porque justamente no los utilizás, y después el retorno da más o menos algo normal. Pero lo cierto es que la Argentina está resignando, en términos de capital de la tierra, 2/3 del valor. Es decir, la Argentina vale la tercera parte de lo que debería valer, porque es lo que vale, digamos, suelos de igual productividad en otros países, ¿no es cierto?
tiene rendimientos que en muchos casos son cercanos a 2/3 de lo que debería ser, es decir, resigna 1/3, deja de producir probablemente te diría, bueno, en el 50% de lo que tiene potencialidad para producir, es decir, se siembra obviamente la mitad mejor, ¿no es cierto? Pero digamos, tendría tanto territorio como el que tiene hoy, de peor calidad, como para producir más. Tiene arrendamientos, obviamente, consecuencia del valor deprimido del capital, de 1/4 de lo que deberían ser, y el margen bruto también es de 1/4 de lo que debería ser. Ahora, yendo de vuelta a la pregunta, ¿no es cierto? En términos de libertad económica, digamos, voy a hablar de Cavallo porque yo creo que es quien, además, tomó la decisión, ¿no es cierto? Porque, de hecho, no fue hasta que no asumió él que no se dieron las cosas como, digamos, como deberían ser. Yo creo que Cavallo dio mientras duró, después, obviamente, se metió en una pelea ahí que hizo que lo echaran, ¿no? Una pelea con el Correo, para los que no se acuerdan, y bueno, lo sacaron, vino Roque Fernández, siguió, digamos, con ciertos lineamientos similares, pero el gasto, digamos, se disparó, eso generó, obviamente, deuda, y la deuda duró hasta que le dijeron basta, ¿no? Que duró eso hasta el periodo de la Rúa, ¿no? Que también siguió, digamos, con la misma libertad económica. Después, el periodo, digamos, que comenzó con Duhalde y hasta la fecha es nefasto también. Obviamente tuvo un paréntesis de libertad económica, de mayor libertad económica, ¿no? Y obviamente no es comparable durante el gobierno de Macri. Yo creo que no se llegó a hacer la transformación que debería, y de hecho ellos lo reconocen, ¿no? Que debería haber hecho, porque entre otras cosas no se animaron a bajar el gasto de la manera que habría que haberlo hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, la intención estuvo, después obviamente no se pudo concretar, pero yo creo que tanto el gobierno de Alfonsín como que de hecho hacen exactamente lo mismo, no digo que van a terminar igual porque, bueno, del otro lado están los que inician siempre las chispas, ¿no? Pero probablemente termine similar, porque cuando vos destruís la capacidad productiva y solamente te quedan y obviamente seguís aumentando el gasto y solamente te quedan como modos de financiar ese gasto, la emisión y la deuda, y la deuda te dicen que no, bueno, eso termina en inflación. De hecho, lo estamos viendo de una manera pasada, en los 80, pero digamos el camino es el mismo. Sí, lamentablemente, sí, coincido con tu lectura y tu análisis. Que no se José, un tema... Sí, perdón. No, perdón, digo que lo lamentable es que no se aprenda de los errores. Los errores puede tener cualquiera. Porque de hecho, sí, en Alemania estuvo Hitler, en Italia estuvo Mussolini, y acá siguen, digamos, con lo mismo durante 80 años. La verdad que ya va siendo hora de que en algún momento... Sí, ni los gobernantes ni los votantes aprendemos a no elegir de nuevo la misma opción. No me refiero, yo le pongo la responsabilidad, te diría casi exclusiva, en los votantes. Los otros son una consecuencia, ¿no? Es cierto, es cierto. Mira, un tema que no quiero dejar de preguntarte porque también está ahí, es una de las medidas del gobierno, no tan reciente, viene ya desde el mes de marzo, si no me equivoco. Pero bueno, me parece que lo vamos a estar viendo en las noticias ahora, en el próximo tiempo, que es sobre el fondo del trigo. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué consecuencias tiene para los productores fundamentalmente? Si ya se vio en este periodo, creo que es desde marzo que se empezó a implementar hasta la actualidad, si ya se vieron consecuencias negativas o si están por venir, ¿qué pensás de este tema? No, es otro, digamos, es otro artilugio más para de vuelta quitar parte del precio, ¿no? De hecho, el trigo, la producción de trigo está bastante estancada y hay mucho corrimiento en las zonas donde la cebada, digamos, compite en productividad con el trigo hacia justamente la cebada, ¿no es cierto? Ahora después, por necesidad de rotación, hay zonas donde se sigue produciendo y se va a seguir produciendo trigo por un tema de que ocupa, digamos, el suelo en un momento en que no hay mucha competencia con otros cultivos y donde además las productividades de gruesas son menores, hace una diferencia tener un cultivo que no compita con otro. Total, el otro tiene, digamos, un techo más bajo, ¿no? El cultivo de gruesa, con lo cual
se va a seguir haciendo, pero son todas medidas hacia lo mismo, ¿no? También hace poquito quisieron anunciar, después duró poco porque también lo sacaron a Domínguez, ¿no? Pero quisieron anunciar un pago compulsivo de regalías, que en realidad la regalía las pagamos todos los años por repetición, digamos, de siembra de las especies que son autógamas, es decir, las que no son híbridas, ¿no? Eso, soja, trigo, cebada, etcétera. Y bueno, el tema es que la Argentina sí, dentro de todos los problemas que tiene, uno de los que tiene es justamente que no respeta la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual me refiero de cosas que realmente hacen la diferencia, no de una canción, ¿no? Porque se habla de propiedad intelectual y mucha gente dice, bueno, copió 4 acordes del estribillo. No, la propiedad intelectual justamente es inversión y es como los medicamentos, digamos. También cuando en un momento alguno quiso hacer públicas las patentes de las vacunas del coronavirus, y la verdad que no digo que lo correcto es que los estados la comprasen o quien sea las comprase y la retribuya la inversión a las empresas que lo hicieron, porque lo que logran después es que no se hagan más, así de fácil, ¿no? La Argentina hoy tiene eventos biotecnológicos muy, muy escasos con respecto a otros países, justamente en soja me refiero, ¿no? Porque no se respeta la propiedad intelectual y de hecho no hay ninguna obligación de comprar una u otra variedad, cada uno compra lo que quiere. Pero el tema es que cuando después no hay una retribución sobre eso, las empresas dejan de hacerlo. Y de hecho, Argentina debería tener la cantidad de eventos que tiene Brasil o que tiene Estados Unidos, y hablando de soja, ¿no? Como los 3 productores, digamos, exportadores más grandes, y no los tiene por justamente esa razón, de no respetar la propiedad intelectual, ¿no? Podríamos resumirlo en esquema de incentivos, que creo que un poco Sí. trata de varias cosas de las que hablaste el día de hoy, ¿no? Como lamentablemente parece que el gobierno intenta fomentar los incentivos contrarios, justamente los que no necesitamos para producir, para crecer, para invertir. Es capitalismo de amigos, que en realidad se trata de eso. El capitalismo de amigos es fascismo, y de hecho en los resultados a la larga no difiere tanto el socialismo, en realidad es similar. Y de hecho, cuando uno ve quiénes son los receptores de los favores, después se entiende por qué esas personas están obligadas a aportar cuando el que les dio el favor no está en el gobierno. Y de hecho es lo que hace que vuelvan de vuelta, digamos, al poder, ¿no? Eso es largo, es una sociedad larga, y obviamente los sindicatos están también, digamos, en primera línea, ¿no? Son las 3 patas, digamos, que siempre escuchamos, que han venido gobernando a la Argentina, desde la década del 40 hasta hoy, ¿no? Te voy a preguntar, para cerrar un poco, para concluir todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿a vos qué te genera este nuevo dúo, si querés, Massa-Rubinstein? ¿Qué esperás que pueda suceder? Primero apareció Massa como la cara de que a lo mejor venía a ser un cambio radical después de Guzmán y Batakis, que Batakis pareció ser ahí como algo intermedio, que la pusieron por unos días para que apareciera alguien con un superplan que nunca llegó, al menos al principio todavía no lo vimos. Después apareció Rubinstein como la cara del ajuste ortodoxo neoliberal, que parecía que al menos en Twitter se presentaba como una persona un poco más ortodoxa, criticando precisamente lo que le damos hoy, la brecha cambiar y demás. Y por el momento estamos como expectantes. ¿Vos qué expectativas tenés con respecto a esto? ¿Vale la redundancia? ¿Qué esperás que suceda? ¿Tenés un poco de optimismo con este dúo o pensás que ya vimos todo lo que tiene para ofrecer? No, yo por principio, digamos, entiendo que cualquiera que sea capaz de tener la poca dignidad de aceptar un cargo en gobiernos de este tipo, obviamente no va a tener libertad, por más que entienda la economía, que tampoco creo que sea el caso, ¿no? De hacer lo que hay que hacer. Como tampoco lo tuvo Lustó, y ahora está, digamos, en la madriguera de enfrente, pero en ese sentido, la verdad que yo no aguardo ninguna esperanza. La única esperanza que aguardo es que haya, digamos, algún periodo de normalización institucional, me refiero, sobre todo, ¿no? Y eso, después, en consecuencia, viene también la normalización económica, ¿no? Pero yo no creo que alguien que acepte, digamos, un cargo, y sobre todo en la cartera de Economía, en gobiernos de este tipo, que me refiero a gobiernos que
son intervencionistas de la economía, que son dirigistas y que justamente promueven el capitalismo de amigos y la compra de votos, que esa, digamos, sería la definición de este tipo de gobiernos, ¿no? Pueda tener la libertad como para hacer las cosas y las reformas que corresponden para darle nuevamente libertad económica y nada más. No estamos hablando ni siquiera de que, porque de hecho, por ejemplo, en lo que mencionamos antes, en los 90 ni siquiera había crédito, pero había libertad económica y la gente ahorraba y reinvertía y producía más. Yo creo que, y ahora yendo, digamos, al sector, ¿no? Que yo obviamente lo recalco siempre, yo no represento a nadie y tampoco pertenezco a ninguna institución, ni gremial ni de extensión, ¿no es cierto? Pero yo creo que si hay que hacer algún pedido, entre comillas, de normalización, lo único que tiene que pedir el sector es justamente unificación de tipos de cambio. Y eso obviamente incluye los derechos de exportación, ¿no? Es decir, que el tipo de dólar para comprar insumos, para vender los productos consecuentes de la aplicación de los mismos, ¿no es cierto?, los insumos. Y el ahorro entendido como diferimiento de inversión, ¿no es cierto?, sea el mismo. Con eso solo, la Argentina es hiper productiva y además es hiper competitiva y de hecho, obviamente, el sector que hoy representa el 93% de la balanza comercial duplicaría la producción y más que duplicaría la exportación, porque obviamente el saldo exportable siempre es menor a la producción, ¿no? Pero todo lo que entrase y se produjese de más, iría 100% a exportación. Y después, lo otro que también habría que recordar, que yo lo llamo la falacia del valor agregado, ¿no es cierto? Es que justamente nadie sabe mejor qué hacer con esos excedentes de recursos que el que digamos, los obtuvo en primera instancia, con lo cual no tiene que venir ni el vice, digamos, ni de Mendigure, ni nadie, a decir qué hay que hacer con el dinero que se gana, porque justamente lo sabe mejor el productor y las empresas, digamos, y la agroindustria en general, que yo, de hecho, de vuelta, lamento que haya tomado el camino, digamos, de asociarse, ¿no?, al prebendarismo en vez de justamente abogar por libertad económica y porque todos, digamos, hagamos frente al mismo problema común, que es justamente la falta la misma, en vez de andar ocupándose de rapiñarse entre eslabones de la cadena, ¿no es cierto?, que es lo que hemos visto en los últimos 20 años. Yo creo que, resumiendo, ¿no?, como pedido, lo que habría que pedir, si hay que hacer uno solo, es justamente, después vienen un montón, ¿no?, porque la justicia obviamente es más importante que nada, y de hecho la transparencia y un montón de otras cosas también, pero digamos, en términos económicos, yo creo que si la Argentina tuviera una unificación de tipo de cambio y después libertad para comerciar y obviamente exportar, probablemente duplicaríamos el PBI, tendríamos que tener el triple PBI que tenemos, ¿no es cierto?, porque tendríamos que tener un PBI per cápita acorde a países alcanzables, digamos, como Australia y Canadá. Obviamente Estados Unidos no es alcanzable porque está en otra liga, ¿no? Pero sí, y para eso lo primero que habría que hacer, como mínimo, es producir el doble de lo que producimos hoy, y además con el mismo capital fundiario que ya lo tenemos. El problema es que todo lo que sale de ese capital fundiario se dilapida y no se devuelve, ¿no es cierto? Te escucho, José, y digo, ni más ni menos que esto, para quienes entendemos la economía como el libre mercado, como acción humana, y defendemos eso, nos resulta tan natural lo que estás diciendo, digo, algo que parecería que no debería ser ni discutido, y en la Argentina no, vamos para el otro lado. No, y después otra cosa, cuando se habla de productividad de la gente, de la sociedad, una cosa es que una sociedad sea de manera pareja improductiva, que pasa en países que se lo de África. Y otra cosa es que una sociedad sea justamente muy dispar en términos de productividad en sí misma, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho, y lamentablemente se hizo ingeniería social, porque realmente ese es el nombre, se hizo ingeniería social para que cada vez más gente dependa del Estado, y además se le pagó para eso. Es decir, se promovió que también se multiplicasen esas personas y todas desde chiquitos ya con un subsidio, con lo cual obviamente después no se les puede tampoco pedir educación, ni propensión al trabajo, ni tampoco apego a la moral, porque también los obligan después a elegir gente que justamente no es ejemplo de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido,
lo más triste es que justamente la sociedad tiene mucha diferencia en esos tres términos, y por eso también la convivencia es difícil, ¿no es cierto? Me parece a mí, ¿no? Última pregunta, ya para retirarnos. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes profesionales del agro en la Argentina para mantenerse motivados? Bueno, creo que es difícil la pregunta, pero sí. Al menos, ¿qué te motiva a vos, si no? No, a mí, hablando de términos tanto profesionales como productivos, ¿no? Yo creo que tomar riesgo es lo que más motiva, me refiero riesgo productivo, ¿no? Y la Argentina, a pesar de todo, digamos, los problemas que hemos descrito durante una hora y que obviamente tenderían digamos, arribar a la conclusión contraria a lo que voy a decir, aún sigue siendo, y a largo plazo, yo creo, uno de los países que más futuro tienen, ¿no? Seguimos con el freno de mano y, digamos, seguimos renovando el freno de mano cada vez que podemos, pero yo creo que, hablando, digamos, de colegas, ¿no? De jóvenes colegas, que creo que de ahí viene la pregunta, yo creo que es imprescindible que si se pueden educar afuera, que lo hagan, porque eso además les va a saber dar la capacidad de entender qué es normal y qué no es normal, y además tener una puerta abierta para, llegado el caso, Dios no quiera, digamos, recurrir, digamos, a otro tipo de fuente laboral, pero, digamos, si hay que decir algo esperanzador, y yo de hecho lo creo, yo creo que la Argentina, como dije alguna vez, o lo hemos dicho en alguna otra charla, es de los 200 países uno de los 10, digamos, que está llamado a alimentar al resto y a proveer, digamos, de tanto alimentos como energía, como los dos bienes más demandados, y que de hecho, en términos de demanda, ahora se comprueba bien, digamos, con la guerra, pero bueno, también con las expectativas de inflación como resguardo de la misma, ¿no? Y yo creo que en la Argentina justamente nosotros tenemos la suerte de estar en un lugar que produce las dos cosas, que además tiene gente educada y que bueno, yo creo que a largo plazo en algún momento se va a normalizar. El tema es que, bueno, van pasando los años y todavía no ocurre, pero bueno, yo no perdería la esperanza, y sí tendría una puerta abierta para estudiar y para trabajar afuera, si, digamos, si se puede, ¿no? Yo creo que eso siempre, para cualquier profesión, ¿no? Y de vuelta, arriesgar, yo creo que hace además también querer más a la profesión. Está muy bien, uno puede hacer carrera en una empresa, puede llegar obviamente a ser CEO de la misma, pero la evolución económica y, digamos, la libertad se logra arriesgando el capital propio, ¿no es cierto? Y eso, de vuelta, para todas las profesiones, yo creo que no se lo olviden, digamos, pueden hacer obviamente carrera, pero siempre tengan algo propio en el cual puedan, digamos, reinvertir todo lo que ganan y además sentirlo de uno, ¿no es cierto? En ese sentido, esa sería la recomendación que daría, ¿no? Excelente, encontramos al final el mensaje optimista, y quiero agregarte que además de los comentarios de felicitaciones y de aplausos, ahora estoy leyendo muchos que te quieren en el Congreso, en el Ministerio de Agricultura, en alguna función. No, yo funcionario la verdad que no podría ser, porque la verdad que no tengo vocación. De hecho, yo las veces que he hablado con algunos, yo creo que insume bastante menos tiempo, sobre todo el Congreso, ¿no? Insume bastante menos tiempo del que ellos dicen, y la verdad que se dedican a perder bastante el tiempo durante el año, ¿no? Yo creo que perfectamente uno podría tener la actividad productiva con la cual vive y hacer un aporte, reunirse una o dos veces por mes, y con eso la verdad que casi que les basta, para hacer, digamos, dar algo del tiempo de uno y ayudar a que el país salga de... Pero la verdad que no, vocación de eso no tengo, ¿no? Sí. Un placer, como te dije, hablar contigo. No, el gusto es mío, como siempre, y muchísimas gracias a vos por la invitación, por acordarte, y también a la gente que estuvo con nosotros ahora. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por mirar. Buenas noches.